nos acompañan los papás de Sofía Elena. Ellos nos van a platicar los retos a los que se han enfrentado para que su hija viva y se desarrolle en respeto a su elección de género. Muy buenas noches, Fernanda, Manuel, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fernanda, me parece que han acudido, Manuel y tú, al registro civil a acompañar a su hija a tramitar un acta en el que aparezca el nombre que ella quiere que aparezca, así como el sexo. Díganos, ¿cómo les ha ido con este trámite? Mira, sí nos acercamos al registro civil tratando de cambiar su nombre y su identidad de género, su género que viene en el acta. Pero este trámite no está permitido para los menores de edad, únicamente es administrativo para los que son mayores. La opción que tenemos nosotros es hacer un juicio y a través de este lograr, si somos favorecidos por un juez, el que se le pueda hacer un cambio. Entonces, esta iniciativa, la verdad, es muy importante porque nos evita hacer un trámite costoso, el pagar abogados, el quitarle, despatologizar este trámite en el sentido de que no tendrían por qué pedirle dictámenes psicológicos para comprobar si lo que ella dice sobre su identidad de género es correcto. Así es, una situación que de pronto nos llama la atención porque se trata de cuestiones legales, de decisiones que toman los padres y en este caso que tendrían que tomar los menores. Vemos ya en las notas que les presentamos antes de entrar con ustedes a esta entrevista donde hay imágenes de personas pues, que profesan algún tipo de religión y cuando se mezcla la religión con temas legales pues surgen estas controversias. Ustedes están completamente a favor de que los niños puedan decidir qué sexo, qué género, qué nombre puede llevar su acta de nacimiento, lo están viviendo con su familia y desafortunadamente parece que la sociedad y las leyes pues no los están apoyando. Totalmente estamos de acuerdo. Ya por estudio, la gente que está en contra habla mucho de evidencia científica y la evidencia científica más reciente nos dice que los niños se toman su identidad de género, ya se identifican con algún género entre los 18 y los 36 meses. El problema muchas veces es que en México no leemos más que los encabezados, ¿no? Y no nos ponemos a leer o a investigar todo lo que hay alrededor de, pues no solo en este caso de emitir un acta con otro nombre, sino de cualquier cosa. Particularmente en este caso creo que lo que les hace falta es información y una mente abierta para poder leer toda la información que está disponible. Fernanda, más allá de que el intentar quitarle o restringirle un derecho a una persona puede llegar a atentar contra los derechos de toda la sociedad, ¿por qué debe aprobarse esta ley en el Congreso de la Ciudad de México? Mira, nosotros tenemos esta experiencia de vida hace ya 4 años. Sí, nosotros nos dimos cuenta de que nuestra hija, que nació con un pene, que nació con órganos masculinos, no se identificaba con ese género, sino con el género contrario. Y durante muchos años estuvimos buscando entender qué es lo que le sucedía a nuestra hija, porque también debo de decir que desconocíamos la condición trans. No es un tema que lo tengas a la mano y que pudieras entender qué estaba sucediendo con nuestra hija. Ella hizo su transición hace prácticamente 4 años que tiene viviéndose como una niña al 100% en su entorno familiar, en el entorno social, inclusive en la escuela. Debo de decir también que la escuela en la que ella está nos ha apoyado al 100% con esto, pero es importante que su documento tenga su nombre, el que ella ha elegido y el género con el que ella se identifica. Por ejemplo, no puedo tramitar una beca porque no coincide su nombre legal, por ejemplo. No puedo viajar libremente porque cada vez que tengo que mostrar una identificación para hacer un viaje, tengo que explicarle a todas las personas por las que tenemos que pasar, qué está sucediendo con nuestra hija y que es una niña transgénero y
vernos sumergidos en una serie de miradas y de cuchicheos que no hay necesidad de pasar por eso. Esto es así de sencillo, no se está pidiendo nada más, no se... equivocadamente se ha hablado de la patria potestad de los padres, equivocadamente de hormonización, de operaciones. Esto no tiene nada que ver, esto es simple y sencillamente tener un papel que les permita tener acceso a servicios de salud de acuerdo a la identidad con la que ella se siente identificada. Eso es todo, es así de sencillo. Y así de sencillo debería de ser este tránsito. Fernanda, Manuel, ustedes están en contacto con los diputados que están promoviendo esta ley, los que están a favor, para poder realizar algún trabajo precisamente informativo hacia la sociedad, y que también aquellos diputados pues que no están a favor de esta ley y que de pronto anteponen sus intereses personales por los de la sociedad, pues no apoyan esta ley. Es decir, ustedes podrían participar en una campaña para que la gente conozca lo sencillo que podría ser darle a un menor el pleno desarrollo de su infancia. Sí, por supuesto. Nosotros nos acercamos a los diputados, se les entregaron cartas, les hemos solicitado reuniones para que nos escuchen, para que conozcan nuestras historias de otras familias. No somos la única familia en este país, somos muchas las familias que estamos pasando por esta situación, y les aseguro que no se nos ocurrió de la noche a la mañana. No llegamos un día y dijimos, ay, creo que ya no va a ser niño, va a ser niña. No es así. Las familias pasamos por procesos largos, complicados, en nuestro caso de muchos años, entender qué es lo que está sucediendo con nuestros hijos, precisamente por la falta de información sobre el tema transgénero. Entonces, ¿qué pedimos? Que se acerquen, que nos permitan que les platiquemos nuestras historias, que entiendan. Si llegamos a este punto es porque las situaciones que hemos vivido nos obligan a que sean así, para bienestar de nuestros hijos, para que se les respete, para que no se les prohíba. Yo te puedo contar historias de familias que no tienen acceso a la educación porque en los colegios no les permiten que entren con una identidad y cuando legalmente tienen otra. Sin duda Eso alguna. es muy fuerte. Sin duda alguna. Y sobre esto, Manuel, ya no los adultos, ¿cómo toman los compañeros de su hija, pues, cómo ha asumido su identidad? ¿Ha habido ahí resquemores o cuchicheos, como mencionaba Fernanda hace ratito? No, sus compañeros de escuela, ella ha estado en la misma escuela desde preprimaria, por así, sí, pues desde preprimaria, y sus compañeros lo han tomado de la manera más natural. En el momento en el que ella platicó, porque ella decidió que iba a platicar con cada uno de los grupos cuál era su condición, todos fueron y la abrazaron y algunos hasta le pidieron una disculpa por haberla tratado mal, porque ellos no sabían que ella era una niña. Una de ellas, una de sus amiguitas, le dijo a su mamá, mamá, ahora estoy muy feliz porque por fin mi compañera va a ser quien ella quiere ser. Pues un ejemplo, Fernanda, Manuel. Sus redes sociales rápidamente para que nosotros podamos seguirlos en las redes sociales de la asociación que ustedes encabezan. Estamos como Transinfancia, nos encuentras en Twitter, Transinfancia, Facebook Transinfancia, inclusive en Instagram estamos como Transinfancia. Pues muchísimas gracias y nos felicitan mucho a Sofía Elena por unos papás tan solidarios y activos como ustedes. Un gusto haberlos recibido. Gracias. Gracias.